Muchas gracias, buenas noches. Voy a empezar esta plática de manejo de estrés con un poco de estrés vivencial. Vengo como muy coherente con esta plática, ¿cómo ven? Me da mucho gusto Bienvenida. saludarlos. Muchas Igual. gracias. Un Muchas abracito. gracias. Pues arrancamos, padre. Adelante, Marta. ¿Quieres Sí. compartir pantalla? Sí. Sí. Muy bien. Antes de compartir pantalla, les platico. Bueno, yo quiero saber cómo están. Pónganme, sé que están con cámara apagada o silenciados. Pónganme una manita así, así, así. ¿Cómo están? Bien, muy bien. María Orozco, Luz María, muy bien. Bien, excelente, excelente. Me da mucho gusto verlos. Le platicaba al padre Arturo que aquí en Guadalajara tuvimos unos días de mucho, mucho calor y todos deseábamos cuándo empiezan las lluvias, ya que vengan las lluvias. Y ahora que llegaron las lluvias, santo cielo, este, de, de un traslado que generalmente dura media hora, fue hora y media, así que venía casi nadando, pero ya estoy aquí. Cuidado con lo Muy que bien. piden. Sí, hay que cuidar lo que uno pide, exactamente. Buenas noches a todos los que están poniendo en el chat. Muchas gracias por sus mensajes. Muy bien, pues hoy vamos a ver la segunda parte de este tema de manejo de estrés. Y, hola, dice Virginia. Gracias, qué lindo. Para recordar un poquito sobre el estrés crónico y el estrés funcional y bueno, pues algunos efectos del estrés, vamos a empezar nuestra plática con un video. Es un video que está muy interesante, es el estrés según Disney y entonces está realmente como muy simpático, hecho por Disney. El sonido a veces como que está un poquito viciado, pero se alcanza a entender. Y ellos en el video nos explican un poquito sobre el estrés funcional y el estrés crónico, aunque no lo mencionan con esos términos, ¿verdad? En el video se habla como de un estrés que nos sirve, que ayuda a sobrevivir o a resolver situaciones, y un estrés crónico que ya no nos sirve, ¿verdad? Nosotros sabemos ya cómo se llaman, pero espero que les guste. Van a ver que está muy simpático. Bien, ahora sí, comparto pantalla. Nomás me retroalimentan, ¿se escucha? Ahí lo ven como en chiquito, ¿verdad? Sí. Sí se ve bien. ¿Se ve bien? Se ve bien. Pero ¿lo ven con grande la pantalla o en chiquito? Se Ahora ve sí. grande. Bien. Ahí En está. grande. Perfecto. Dice, entendiendo el estrés. Muy bien, vamos a disfrutarlo, son menos de 10 minutos. Y tensiones. El concepto moderno de la salud bien balanceada puede representarse como un triángulo equilátero compuesto por un lado físico, un lado mental y un lado social, cada uno de igual importancia. Este es un concepto bien fundamentado y los que viven de acuerdo con él manteniendo el balance de los tres lados gozan de buena salud. Vamos pronto, corre ya, vamos más velocidad. Con tensión el día empieza, no te quedes en la mesa, pronto habrá que luchar, mucho miedo y tensión hay que afrontar. Un nivel social precisa mayor auto cada año y el temor va a aumentar cuando empiecen a llegar los pagarés. Drogas tragarás y no te calmarán, pues las muchas deudas úlceras te causarán. Tomas café, te das a fumar y aún medio muerto sales a trabajar. Tu ambición te da potencia a vencer la competencia. Tú serás el mejor, tu negocio el mayor. Ya no debes descansar y más arriba hay que trepar. Más tensión acumular para alcanzar por fin tu fin.
Desafortunadamente, cualquier cosa que afecte el lado mental de la salud puede afectar los otros lados y eventualmente todo el triángulo. Para comprender mejor cómo puede suceder esto, veamos primero los problemas de los animales. El hombre, después de todo, es también un animal. Todos los animales encuentran tensiones de varias clases como parte normal de sus vidas. Pueden empezar cuando se presenta la posibilidad de tener que ceder a otra especie el espacio donde viven. La necesidad de defender su refugio, de proteger a los pequeños, inclusive competir para conseguir una esposa. Naturalmente que la mayor tensión es por el miedo de perder la vida, y para esto la naturaleza ha provisto a cada animal con ciertas reacciones de protección, y una de las más importantes es el instinto del miedo. He aquí cómo funciona. En el momento en que un animal se da cuenta de que hay peligro, de inmediato el instinto del miedo despierta cada reserva de su cuerpo, preparándolo para tomar una de dos actitudes que le aseguren la supervivencia: pelear o escapar. En cualquiera de los dos casos debe entrar en acción y utilizar sus reservas de energía. Cuando el peligro ha pasado, el animal se tranquiliza y vuelve a la normalidad como si nada hubiera pasado. El instinto del miedo actuó y no quedan efectos posteriores dañinos. Los científicos creen que existen las mismas respuestas de protección en el animal humano, localizadas en un área del cerebro llamada el diencéfalo. Es como si el instinto del miedo de nuestros ancestros todavía viviera allí, listo para oprimir el botón del pánico. Aún en nuestro mundo moderno, este instinto primitivo puede todavía salvarnos el pellejo. En el momento en que se percibe el peligro, el instinto del miedo recibe el mensaje e inmediatamente oprime el botón del pánico. Como un relámpago se movilizan todas las reservas del organismo. La respiración se acelera y se hace más profunda, y por esta acción, los pulmones aumentan su actividad y aportan más oxígeno a la sangre. El hígado, una de cuyas funciones es servir como depósito del azúcar de la sangre, en este momento la libera en grandes cantidades hacia el torrente sanguíneo para dar energía extra. Las glándulas suprarrenales también aumentan su producción, vertiendo sus secreciones para estimular el músculo cardíaco, el cual a su vez reacciona aumentando la velocidad de bombeo. En los órganos de la digestión, algunas arterias se contraen, disminuyendo el suplemento de sangre en estas zonas. Esto permite que se cuente con más sangre que necesitan los músculos para pelear o para huir. Y todo esto pasa en una fracción de segundo. Como cualquier animal, el hombre ha utilizado su sobrecarga de energía para evitar el desastre, y además para decir un poco lo que piensa. Debe estar preparado ahora para continuar adelante sin ningún efecto dañino. Pero a diferencia de los otros animales, el hombre tiene algo más que instinto. Tiene un intelecto superior y una imaginación brillante y creativa. Desafortunadamente, esta imaginación puede crear peligros irreales y desencadenar tensiones y miedos innecesarios. Tomemos el caso de un estudiante bien preparado bajo la presión de los exámenes. Listo. ¿Y si contesté mal? Ay, no me aprobarán. Adiós, bachillerato. No triunfaré en la vida. Voy a ser un fracasado. Ni siquiera podré comprar un auto. Esta amenaza imaginaria de inmediato despierta el instinto del miedo, igual que si el peligro fuera real. En este caso, el peligro no solo fue imaginario, sino también pasajero, y la tensión se alivió. Pero veamos qué pasa si el miedo despertado por peligros imaginarios continúa por períodos prolongados. Buenos días, jefe. Sí. Su jefe simplemente estaba preocupado en ese momento. Oh, algo sucede. Está molesto conmigo. Tal vez quiera despedirme. Volvemos a empezar y nuestro hombre está listo para pelear o correr. No tengo por qué soportar eso. Le daré su merecido. ¿Estoy loco? Él es mi jefe. Me echará a la calle. Eso no lo podrá hacer. Antes renuncio. Esa es otra locura. ¿De qué voy a vivir? Tengo una familia que mantener y gastos y... Ni pelear ni correr tiene sentido en esta situación, así que debe tragarse su orgullo junto con todos los preparados bioquímicos no utilizados que fabricó.
Así que nuestro hombre literalmente se cocina en sus propios jugos. Si esta situación de tensión mental, basada en el temor generada dentro de uno mismo, se mantiene durante el tiempo del descanso, puede dar resultados muy desfavorables. Puede destruir el reposo, interrumpir los procesos normales de regeneración del organismo y aún peor, puede desencadenar la pesadilla de las enfermedades psicosomáticas, lo que significa enfermedades inducidas en el cuerpo por la mente. Si las arterias del estómago permanecen contraídas a causa del permanente estado de alarma, la capa más interior de la pared del estómago carecerá de oxígeno. Las células se desintegran, dejando la segunda capa sin protección, y entonces el ácido contenido en el estómago puede actuar sobre esa segunda capa. Literalmente, se abre paso a fuego y el resultado es una úlcera péptica. En otras áreas hay también problemas cuando el hígado, espoleado por el peligro continuo imaginario, mantiene el aporte de más y más azúcar hacia el torrente sanguíneo. Normalmente, un órgano llamado el páncreas produce una sustancia llamada insulina que mantiene el balance del nivel de azúcar en la sangre. Sin embargo, después de un periodo largo, el páncreas pierde la carrera, lo cual resulta en que queda mucho azúcar en la sangre. Se trastorna así la química del cuerpo y eso puede contribuir para que sea el huésped de otros males. Es infinita la lista de torturas que podemos infringir en nosotros mismos y todas ellas tienen el mismo fin. Todos los lados de la salud pueden trastornarse seriamente si de continuo se despierta el temor innecesariamente. Pero si a este instinto se le permite descansar cuando no hay peligro real, el organismo puede funcionar como debe. Después de todo, la mayoría de los problemas, reales o imaginarios, se resuelven pronto. Y muchas situaciones que en un principio pensamos que nos amenazaban, resulta que solo existían en la imaginación. Buenos días, jefe. Sí. ¿Qué? ¿Ah? Oh, sí, muy buenos días, hijo. Utilizando el sentido común, se reducen al mínimo los miedos y tensiones de la vida y se mantiene el balance de todos los lados del triángulo de la salud. Comprendiendo miedos y tensiones. Muy bien, ¿les gustó el video? Sí, así. Sí, mucho. Cuando Está muy Disney simpático. era bueno. Mande, Ya Luz me María. siento enfermo. De cuando Disney era bueno. Ah, así es. Pero está muy simpático, pero aparte de lo simpático, realmente está muy claro, ¿verdad? Está muy claro cómo el estrés, pues en un primer momento, miren, Patricia nos está aplaudiendo, muy bien, gracias, Ana Rosa. Cuando el estrés nos sirve para sobrevivir, para cuidarnos, para resolver una situación difícil, ¿verdad? Entonces era lo que nosotros veíamos en el estrés funcional. El estrés es nuestro aliado, nos sirve. No se trata de vivir sin estrés. Se trata de no hacer del estrés algo continuo, que nosotros perpetuamos con qué. O sea, ¿alguien se acuerda o se fijó que dice el video de con qué lo perpetuamos? Con nuestros pensamientos, ¿verdad? Con la imaginación, porque vemos cómo el joven que está haciendo el examen termina el examen muy contento, pero luego empieza a pensar, ¿verdad? No voy a poder, no lo voy a pasar, no voy a poder comprarme un coche, seré un fracasado. Y es la imaginación o el pensamiento lo que lo mete en ese estado emocional negativo, ¿verdad? Entonces, nuestro pensamiento es creador de muchos estados emocionales, es creador de realidades, es creador de estados físicos que nos enferman. Entonces, nuestro pensamiento pues nos va metiendo como en muchos aprietos, ¿verdad? Así es. Muy bien, qué bueno que les guste. Vamos a compartir ahora nuestro material donde nos quedamos. Este fue donde empezamos. Y vamos a ver. Bueno, me voy a regresar aquí. ¿Se acuerdan? Veíamos cómo hay dos tipos de estresores. Ay Dios, hice algo que no debo, porque ya
Ya, ¿quién sabe qué relajo estoy haciendo aquí? Ahorita lo acomodo, ahorita lo acomodo. Ya, ¿Cómo hago ya, para ya. poder escribir yo? Ahí está, ¿verdad? Entonces, tenemos dos tipos de estresores. Esto es de causas del estrés. Estresores físicos y estresores psicológicos. Nosotros empezamos a ver todas estas estresores que, vimos la lista y vimos hasta aquí, evaluaciones cognitivas que son formas de interpretar la realidad. Lo podemos ver muy claro en el video, como el hombre cuando pasa el jefe y lo saluda así con cara media dura, podemos ver cómo lo que él piensa lo va metiendo en diferentes estados emocionales. No sé si alguien se identificó, yo cada vez que lo veo me río porque digo, ahí estoy yo también haciendo eso, ¿verdad? Que pensamos una cosa y entonces nos enojamos, pero en fracciones de segundo cambiamos nuestro pensamiento y eso cambia nuestro estado emocional y así nos vamos, ¿verdad? Como con muchos pensamientos negativos. Entonces, bueno, tenemos diferentes formas de interpretar la realidad, ¿sí? Y vamos a pasar aquí a la autoestima. La autoestima se convierte en un estresor poderoso cuando está débil, cuando está fracturada o cuando está baja nuestra autoestima, ¿verdad? Ahí se convierte en estresor potencial. Vamos a ver por qué. Bueno, esto ya lo vimos, la personalidad, las creencias que conforman nuestra realidad, esto ya lo vimos, todo esto, aquí nos quedamos. Muy bien, entonces, la autoestima, que es un término seguramente ya muy escuchado por todos, es la estimación que podemos tener hacia nuestra propia persona, pero no es solamente un sentimiento, la autoestima debe reflejarse en nuestra forma de vivir, ¿verdad? La autoestima debe ser algo que se note, que aunque no hablemos de autoestima, quede bien claro cómo está nuestra autoestima. ¿Sí? Cuando nosotros tenemos una autoestima débil o baja, fracturada, seguramente nosotros vamos a tener una percepción amenazante del mundo. Esto es, cualquier cosa me parece terrible, me parece angustiosa, me parece peligrosa. ¿Por qué? Porque yo me vivo muy pequeñita, ¿sí? Entonces, ustedes me invitan a que dé un curso en su trabajo y yo digo, no, qué miedo, hasta México, no voy a poder, los de México saben mucho más que los de Guadalajara. Entonces, me empiezo a hacer pequeña con mi pensamiento. ¿Por qué? Porque mi autoestima está baja y entonces percibo el mundo como grandote, agresivo. Esas expresiones que tenemos, no de un lenguaje muy fino, pero sí muy entendible, de no dio el ancho, no le llega ni a los talones. ¿Qué significa? Significa justamente eso. Yo me vivo muy pequeña para lo grandote que pienso, que es lo que me piden o que es el mundo, ¿sí? Y esto sucede cuando mi autoestima está baja. Por otro lado, cuando nuestra autoestima está baja, tenemos un pensamiento que es una autocrítica muy destructiva. Seguramente yo voy a tener un pensamiento que generalmente se enfoca a las cosas negativas, un pensamiento de desesperanza, un pensamiento que se anticipa a las cosas malas, ¿verdad? Pero un pensamiento sobre mí generalmente negativo, destructivo. No es la crítica constructiva que me hace cambiar, que me hace crecer. No, es una crítica destructiva, tal cual, ¿sí? Y luego también la autoestima baja, pues va generando un olvido de uno mismo. Esto es, yo vivo para los demás, pongo en primer lugar a los demás y me olvido de mi persona, ¿sí? Entonces, fíjense qué interesante cómo la autoestima baja, que genera muchas dificultades,
pues nos va llevando también a que se convierta en un estrés importante, ¿sí? Muy bien. Luego nos vamos a otro estresor importante, que es la comunicación asertiva, que también se vuelve generadora de estrés cuando no la tenemos. La comunicación asertiva, hablamos de ella, creo que el año pasado, es un tipo de comunicación clara, directa, honesta, respetuosa, oportuna, apropiada. Es un tipo de comunicación que es directa. Expresamos lo que queremos expresar, ¿verdad? Entonces, la comunicación asertiva, cuando no la hemos aprendido, porque es algo que se aprende, vamos a tener muchos estilos de comunicación. Dos grandes grupos, intentando así clasificarla, es la comunicación pasiva por un lado y por otro lado la comunicación agresiva. La comunicación pasiva se caracteriza por ser indirectos, no somos claros, me guardo lo que siento, reprimo las emociones, digo sí cuando quiero decir no, no cuando quiero decir sí, digo no hay problema, cuando claro que hay problema, ¿verdad? Esto es un tipo de comunicación que te lo digo, Juan, para que lo sepas, Pedro, ¿verdad? Y que empiezo a rodear, a rodear, a rodear, a rodear, a rodear, y no acierto, no llego al punto, ¿verdad? Entonces, bueno, esa comunicación, va a generar mucho estrés. Quizá yo soy comunicación pasiva y soy la buena gente que nunca lleva la contra, nunca les niega nada, pero internamente tengo una revolución por todo lo que me guardo, ¿sí? Entonces, me genera mucho estrés porque no tengo el control de mi vida, me siento manipulada, pues siempre le cedo toda la autoridad a los demás. Entonces, es un tipo de comunicación donde yo termino viviendo lo que no quería, ¿sí? Comiéndome lo que no había pedido, o yendo a un lugar distinto a lo que sí quería, pero todo por no ser claro, no ser directo. La comunicación agresiva es un tipo de comunicación en donde podemos ser más impulsivos, donde se trata de ganar, ¿verdad? Y si para ganar hay que herir, hay que señalar, hay que etiquetar, hay que pasar por encima de escuchar al otro, lo vamos a hacer, ¿sí? Entonces, la comunicación agresiva también vive mucho estrés porque aunque hablamos de las cosas y sacamos todo lo que traemos, la realidad es que la comunicación agresiva pues nos lleva a, a un tipo de comunicación en donde lastimamos mucho a nuestro mundo. Vamos a tener un mundo que nos va a soportar mientras tenga que soportarnos. Entonces, el hijo que tiene un papá con comunicación agresiva, pues es el hijo que ya le urge crecer, ¿verdad? Para irse en cuanto pueda, ¿sí? O si yo tengo un jefe, comunicación agresiva, cuando ya no sea mi jefe, no va a haber ningún lazo de amistad ahí. Entonces, se lastiman mucho los vínculos afectivos, las relaciones interpersonales por este tipo de comunicación. Entonces, es generadora de estrés la agresiva porque lastimo a mi mundo y la pasiva porque me lastimo a mí, ¿verdad? Siempre voy como en contra de mí mismo. Bien, luego viene otro estresor muy poderoso que se llaman los asuntos inconclusos. Los asuntos inconclusos son aquellas experiencias que, digamos, que no se concluyen, ¿verdad? Aquellas experiencias que no se sana o que no vivo un proceso en donde yo pueda como vivirlo, ¿no? Esto es, ¿alguna vez han perdido a un ser querido y no se pudieron despedir? ¿Les ha pasado esa situación? No pudieron hablar, no pudieron despedirse. ¿Les ha llegado a pasar? Díganme sí, no. Sí, ¿verdad? Y la sensación que se siente, la emoción que se queda, es tremenda, ¿sí? Nos afecta muchísimo. Muy distinto a cuando nos despedimos, aunque la despedida sea dolorosa,
pero podemos hablar de lo importante, de lo significativo, del amor, de lo que agradecemos, ¿sí? Ese despedirnos nos ayuda como a cerrar una experiencia. Siempre simbolizamos un proceso así como en un círculo, ¿verdad? Entonces, cuando el círculo se cierra, es porque pudimos expresarnos. Cuando no nos expresamos, los círculos quedan abiertos y la sensación es como algo que no se resuelve. Y eso se va acumulando y va generando mucho estrés. Dice la diapositiva, es la experiencia de una persona en donde se viven emociones que se quedan sin expresar. Es la vivencia de necesidades que quedan insatisfechas también, ¿sí? Se instalan creencias disfuncionales y, bueno, se viven muchos problemas psicosomáticos. Una experiencia donde se viven emociones que no se expresaron cuando nos guardamos las cosas, ¿verdad? Desafortunadamente a los hombres desde muy chiquitos les dijeron, sobre todo en tiempos atrás, los hombres no lloran y los hombres no lloran. Y eso causó que muchos hombres se guardaran y se aguantaran y se reprimieran, porque estaba en juego su valía como hombres, ¿verdad? Y eso ha hecho que muchas veces cuando ellos viven una experiencia difícil, ¿qué pasa? Pues se queda como abierta la situación, ¿sí? Dice otro asunto, incluso la vivencia de necesidades que quedan insatisfechas. Yo tenía la necesidad de que alguien me escuchara, la necesidad de que alguien me apoyara, pero no lo quise hablar, no lo quise decir, no lo pedí, se queda insatisfecho, ¿sí? Creo que la vez pasada yo les recomendaba una película que se llama Mi encuentro conmigo. Creo que ya me habían dicho muchos que la habían visto. ¿Se acuerdan? Una película con Bruce Willis, una película donde él se encuentra con un niño que es el mismo cuando era niño y ahora de adulto, pues el adulto no lo tolera, ¿verdad? No lo soporta. Y bueno, esa experiencia es interesante, esa película es interesante porque ahí sale un evento donde el papá regaña al niño y le hace saber que su mamá está próxima a morir. Entonces el niño empieza a llorar y el papá le dice, no llores, no llores, y le limpia los ojos con mucho rigor, con mucha fuerza, y es todo un evento donde sería un buen ejemplo de los asuntos inconclusos, ¿sí? Miren la foto, así tenemos todos en nuestro interior, ¿no? Llegamos a la etapa adulta con nuestro niño interior grabado en nuestro cuerpo y le llamamos el niño interior a toda la información, así la información que está grabada en nuestro cuerpo de cuando fuimos niños, ¿sí? Es una experiencia que se queda, digo, todo lo que vivimos, que no resolvemos, son como piedritas que vamos echando en un costal y luego con el paso por la vida, vamos con nuestro costal, felices, pero cada vez más pesado el costal, hasta que llega un momento en que de veras nos cansa. Entonces, muchas veces decimos, ¿por qué me siento tan ansioso? ¿Por qué soy tan estresada cuando en mi vida todo está marchando bien? Bueno, eso lo sentimos fuertemente y nos pasa, sobre todo porque tenemos asuntos que se quedan inconclusos. Estoy padeciendo efectos ahorita de causas muy antiguas, muy atrás, que están grabadas en nuestro cuerpo, ¿sí? Esos serían los asuntos inconclusos. Otro estresor muy fuerte, pues es el autosabotaje. Miren qué interesante la forma en que se amarran las agujetas. Este chico ha de ser chico. Hacemos las cosas perfectamente bien hechas para fracasar, ¿verdad? Este sería el ejemplo de la imagen, de la foto. El autosabotaje, dice, es hacer inconscientemente cosas que nos impiden lograr lo que deseamos, ¿verdad? Así es, hacemos todo para no lograrlo, a pesar del gran esfuerzo para acercarnos a la meta, al final hacemos algo para echarlo a perder. ¿Y por qué
tendemos al autosabotaje, porque no nos sentimos merecedores de ese logro. Yo no me siento merecedora a lo mejor de un buen trabajo donde me cambie la vida y tenga más, pues una mejor posición económica. Inconscientemente creo que no me lo merezco y aunque trabajo, me preparo, me esfuerzo, lucho por alcanzarlo, cuando ya lo voy a alcanzar, ¿qué sucede? Se rompe, ¿verdad? Entonces, ese es el autosabotaje, hacer inconscientemente cosas que nos impiden lograr lo que deseamos. Imagínense qué estresante es que yo me ponga zancadilla todo el tiempo, ¿verdad? Que yo sea mi propio obstáculo para lograrlo, ¿sí? El autosabotaje dice, es ser uno mismo el obstáculo para llegar a la meta. Y miren, ¿qué tal? Bien asustado en la oficina. Ya con el traje puesto, ya muy con look de empresario, ¿verdad? O de un buen trabajador, pero a la vez con mucho miedo de vivir el éxito. Entonces, hay un punto bien interesante entre los seres humanos. Todos deseamos vivir el éxito, ¿verdad? No, constantemente nos lo decimos. Te deseo que seas muy exitoso. Te deseo una carrera de mucho éxito, ¿verdad? Que ese nuevo trabajo sea de mucho éxito. Pero a la vez le tenemos terror al éxito, ¿verdad? ¿Ustedes por qué creen que la gente le tiene miedo al éxito? ¿Por qué será? Pueden abrir su micrófono y compartirnos qué se les ocurre que será. Porque se duda de las propias capacidades. Sí, así es, Luz. Muy bien, gracias. Dudamos de nuestras propias capacidades, ¿verdad? ¿Qué más? ¿Qué se les ocurre? Quizá otros esperan más y las expectativas pesan. Así es. Da terror y genera muchísimo estrés creer que yo tengo que cumplir las expectativas de los demás, ¿verdad? Así es. Ese es otro punto también importante o interesante, ¿verdad? Así es. No, nos da miedo el éxito porque muchas veces por nuestras creencias, ¿verdad? Pero ¿qué creencias? Claro, en cada persona es distinto, pero por ejemplo, la creencia de, ¿y si no lo sé sostener? Qué terrible, ¿no? Tenerlo y luego caerme, o sea, como qué va a decir los demás, o otra creencia que nos da mucho temor es el sentir que va a ser más responsabilidad, ¿verdad? Más compromiso, más difícil, ¿sí? O sea, que el ser exitoso pues va a implicar más esfuerzo, ¿sí? Francisco, ¿quieres comentar? Sí, que quería comentar, ¿verdad? Que lo que sucede es que cuando nos desenvolvemos en un ambiente de mediocridad, de conformista, ¿verdad? No tenemos esas aspiraciones para poder lograr un éxito. Y cuando de repente, cuando llegamos a la cima y logramos algo, creemos que no somos esas personas capaces para desarrollar tal o cual puesto. Así es, ¿verdad? Así es. Y a lo mejor los que están a nuestro alrededor, los que impulsaron que nosotros llegáramos a ese puesto, sí confían en nosotros, sí ven que tenemos los recursos, ¿verdad? Pero bueno, llega un momento en que lo que impera es lo que nosotros creemos de nosotros mismos, ¿verdad? Se vuelve muy cansado, muy estresante. Yo me someto a un tratamiento nutricional, hago una dieta que me cuesta mucho esfuerzo, bajo 30 kilos de pesos, ahí sería muy simpático eso, bajo muchos kilos y cuando ya estoy a 1 o 2 kilos de llegar al peso deseado, la rompo y empiezo a comer y a comer, tengo un ataque compulsivo y vuelvo a ganar mis 30 kilos, ¿verdad? Y entonces cambio de médico, cambio de clínica, voy de nuevo, vuelvo a bajar y luego vuelvo a rebotar, ¿verdad? Ese es el autosabotaje. Algo pasa en mi interior que yo no me permito vivir en el éxito y se vuelve sumamente estresante, ¿verdad?
Así es. Muy bien. Bien. Ya vimos los otros estresores psicológicos que nos hacían falta. Vamos a ver entonces cómo podemos manejar el estrés. Un primer o algo, lo primero para afrontar el estrés es afrontar los estresores psicológicos. Esto es, me voy a regresar, me voy a ir rápido para acá. Vamos a enfrentar los estresores psicológicos. Aquí los tenemos. Esto es como decir, bueno, a mí, en lo personal, ¿qué me tiene siempre estresado? ¿Verdad? ¿Es mi tipo de personalidad o es la manera en que interpreto los eventos? ¿Cómo? Le- ¿Qué estresores psicológicos tengo que me acompañan a donde esté? Me vaya a la playa, me vaya al campo, tenga 3 meses de vacaciones, a donde esté, yo tengo estresores psicológicos que me llevan a vivirme estresado. Y cuando lo detecto, entonces puedo hacer cosas al respecto, ¿verdad? Puedo, si yo veo que mi estresor psicológico son mis problemas de comunicación, pues entonces yo puedo empezar un curso sobre asertividad o comunicación efectiva y ponerme a estudiar y a ensayar, ¿verdad? Sobre comunicación. O a lo mejor yo me doy cuenta que tiene que ver con mi autoestima. Pues me voy a un proceso terapéutico para trabajar con la autoestima y así. Esto es, me dedico a desarrollar habilidades que disminuyan el estresor psicológico que estoy detectando, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esté donde esté, aunque esté muy contento en el lugar que más me gusta, con una vida toda resuelta, todo acomodado, el estresor psicológico se encarga de que yo no viva bien, ¿verdad? Entonces, es muy importante, si recordamos las gráficas, voy a correr al principio de nuestra charla. Aquí estamos. ¿Sí? Esto es, cuando yo detecto que tengo estrés crónico, entonces yo tengo que ver a mí qué me mantiene aquí, en esta parte acelerada, en esta parte siempre intensa, ¿qué me mantiene aquí? ¿Verdad? Esa parte es como sumamente importante. ¿Para qué? Para que yo pueda entonces eliminar el estresor, ¿sí? Ahora, la segunda parte es como la segunda estrategia para enfrentar el estrés, es que yo pueda aprender a hacer cosas a propósito para bajar el estrés de aquí hacia la etapa de relajación, ¿verdad? Y otra vez me estresé por cualquier situación y vuelvo a bajar aquí, ¿verdad? Como se veía el venadito en el video. El venadito entra en un estado de alerta, de estrés, porque está percibiendo una amenaza. Ahí viene el tigre que se lo quiere comer. Pero cuando se salva, ¿sí? Ya se fue el tigre, todo vuelve a la normalidad. Esto es, entra a su fase de relajación. Nosotros tenemos que hacer esto también a propósito, porque en nuestra vida va a haber un sinfín de estresores ambientales, estresores por mi personalidad, estresores que se salen de mis manos y yo tengo que regresar de aquí de lo acelerado y tenso, volver a bajar y me tenso y vuelvo a bajar y así me voy, ¿sí? Si yo logro que mi vida sea como el estrés funcional, un ir y venir entre tensión y relajación, aunque yo me estrese por diversas situaciones, yo voy a vivir en equilibrio, ¿verdad? Si pudiera ser un promedio, viviría en esta línea horizontal naranja, ¿verdad? Sí, me estreso y me relajo. Y como anatómicamente estoy hecho para estresarme y para relajarme, bueno, pues así lo vivo, ¿no? Como
Un ir y venir, ir y venir, ir y venir, entre tensión y relajación. ¿Sí? Entonces, esas serían las dos formas de trabajar el estrés. Voy de regreso ahora. Lo que pasa es que sí me interesaba que lo vieran. Ya vamos llegando. Muy bien, aquí nos quedamos. Entonces, afrontando estresores psicológicos y teniendo actos a propósito para modificar el estrés crónico por funcional. Sería como nuestra forma de hacerlo. Muy bien, vamos a trabajar en salas, vamos a trabajar en pequeños equipos. ¿Sí? Y creo que yo no los puedo mandar a salas, ¿verdad, padre? Los puedo hacer. ¿Cuánto tiempo le vas a asignar? Hacemos 5 minutitos, Ok. ¿sí? Hacemos equipos de 3. Vamos a hacer 6 minutos para que les toque 2 minutos a cada quien. 6 minutitos donde podamos compartir con cuáles estresores yo me identifico, qué estresores psicológicos creo que a mí me afectan, ¿sí? ¿Cuáles identifico en mi vida? ¿Sí? ¿Y cómo es eso? Vamos a compartirlo. Yo les agradecería mucho que, pues, que tengan la confianza de platicarlo y de que ese material que nos compartan sea tratado con mucho respeto, ¿verdad? Y que podamos apoyarnos, porque a lo mejor la persona con la que me toca hablar me hace ver cosas de mí que yo no me he dado cuenta, ¿verdad? Y entonces nos podemos enriquecer todos. Entonces, vamos a hacer equipos de 3, nos vamos a ir a salas y vamos a tener ese espacio. Perdón, padre, voy a subirle el tiempo. Yo creo que 3 minutos a cada quien para que sea un poquito más profundo lo que compartan, que no sea así nada más por encimita. Entonces les ¿Sí? damos 10 minutos, ¿te parece? Sí, 10 minutitos, más o menos 3 tendría cada vez. ¿Alguien tiene alguna duda sobre lo que vamos a compartir? Solo es identificarlos, ¿verdad? Sí, ¿cómo es en mí? ¿Cuáles son los estresores que yo creo que a mí me afectan? Bien, gracias. ¿Y Ya está ahí. cómo es? Si yo digo los asuntos inconclusos, pero les platico cómo es. Ya está la invitación para que se unan a un grupo. Muy bien, bienvenidos de nuevo. Creo que todavía están llegando. ¿Cómo les fue? Muy bien, se llena de cuadritos y cuadritos, qué bueno. Muy bien, ¿les sirve lo que hicimos? Bastante, bastante. Sí, bastante. Sí, mucho. Qué bueno, me da mucho gusto. No, nos retroalimenta, ¿verdad? Y nos podemos enriquecer de los Exacto. otros. Sí, Y, definitivo. Ujú. y Es un algo muy aprendizaje porque aprendes de los demás. exacto, exacto. Y además interesante darnos cuenta que no nada más a mí me pasa, ¿verdad? Que a veces nos pasan cosas donde pues nos pasa a muchos, ¿verdad? Muy bien, y entre todos pues nos podemos apoyar también en las soluciones. Bien, me da muchísimo gusto que les sirva y que bueno, que eso de lo que se dan cuenta, que lo lleven a sus vidas. Nos vemos identificados con otras personas. Así es, dice Luz. Muy bien, gracias. Gracias. Muy bien. Vamos a de nuevo. Eh, creo que, Padre Arturo, si me permite otra vez compartir pantalla. Sí, Ya claro. está. Gracias. Muy bien. Déjenme poner esto aquí.
Bien, me voy a regresar a esta diapositiva que ya habíamos visto, ¿verdad? Para hacer algo. Ay, Dios, ya se me fue. Bueno, ahorita me regreso. Por algo me tenía que venir para acá, ¿verdad? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es identificar nuestro nivel de estrés. Uno puede decir, bueno, ¿cómo puedo saber si yo vivo en un estrés funcional de ir y venir entre tensión y relajación o si yo vivo con un estrés crónico? ¿Cómo lo puedo identificar? Entonces, es muy sencillo. Démosle una revisadita a nuestro cuerpo. Si yo estoy presentando problemas que el doctor me dice, es de nervios, es de estrés, eso es pura ansiedad, ¿verdad? Si me dicen que tengo gastritis por ansiosa, colitis por estrés, que tengo úlceras, que tengo hipertensión, que a lo mejor tengo ronchitas por el estrés, quiere decir que vivo en estrés crónico. Ni duda cabe, ¿verdad? Esto es mi cuerpo, como lo vimos en el video. Es tanto el estrés que mi cuerpo tiene cambios y se llegan a enfermar porque prolongamos las funciones que en un primer momento fueron lo normal. Esto es, la primera vez que tuvimos estresores o que nos enfrentamos a un estresor, nuestro cuerpo responde y eso nos sirve. Pero cuando mantenemos el estrés, llega un momento que el cuerpo ya no puede y lo que fue un cambio positivo en un primer momento se va volviendo una enfermedad, ¿verdad? ¿Vieron eso? Esto es, un músculo está preparado para tensarse en momentos de estrés y luego relajarse. Pero un músculo que todo el tiempo se estresa, ¿qué pasa? Pues llega un momento en que no podemos con él, ¿verdad? Y y se empieza a contracturar, nos empieza a doler, empieza a generar más problemas. Si yo veo que tengo problemas para dormir o que tengo un sueño que no es reparador, si yo veo que frecuentemente me duele la cabeza, que se me inflama mucho el estómago, sorpresa, se llama estrés crónico, ¿verdad? Entonces, una manera muy fácil de medir el estrés es, pues démosle una checadita a los padecimientos que tengo. Si tengo padecimientos psicosomáticos, esto es, problemas físicos generados por un estado de tensión, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Bueno, tenemos estrés crónico, ¿sí? Entonces, tenemos dos vías. ¿Queda claro esto? Tenemos dos vías importantes de manejo de estrés. Uno, cada quien enfrentar sus estresores psicológicos. ¿Cómo lo puedo hacer? Me meto a un taller de manejo de emociones, me meto a una terapia para cerrar asuntos pendientes que dejé en mi historia, eso que todavía no perdono o que no asumo de mi infancia, de mi adolescencia, ¿verdad? Me meto a trabajar con mi autoestima, etcétera, ¿no? Enfrento estresores psicológicos. Y por otro lado, tengo actos a propósitos para bajar el estrés. Vamos a ver qué nos encontramos por aquí. Sobre los hábitos a propósito que puedo tener. Uno, pues los adecuados hábitos de sueño. Es muy importante tener hábitos, se le llama de higiene del sueño. ¿Para qué? Para que mi sueño pueda ser más reparador. Cuando no dormimos bien, se inicia un ciclo de mucha tensión, de mucho estrés, porque vamos acumulando cansancio. Y el cansancio nos hace que la vida se vuelva difícil, ¿verdad? Que la vida se vuelva pesada. Entonces hay que cuidar los hábitos de sueño. Un hábito de sueño que nos ayuda es poder hacer ejercicio durante el día. ¿Para qué? Para que por medio del ejercicio físico uno suelta la tensión, suelta el estrés. Y aunque viene en el tercer punto el ejercicio, que es muy cierto, también nos va a ayudar para mejorar los hábitos de sueño. ¿Qué más nos ayuda a mejorar la calidad de nuestro sueño? Por ejemplo,
el que yo no cene muy fuerte, muy pesado en la noche, el que no tome demasiada Coca-Cola y café o las cosas que tienen cafeína por las noches o demasiados chocolates y entonces al rato estoy toda llena de energía, ¿verdad? ¿Qué otra cosa es hábito de sueño? No nos ayuda el antes de dormir ver las noticias, que es un hábito que mucha gente tiene. Yo veo las noticias antes de dormir y resulta que de la media hora o una hora que dura el noticiero, el 90% son cosas negativas. Es terrible, cosas negativas todo el tiempo, ¿verdad? Entonces, uno se duerme con la tensión y toda esa información negativa en el interior, luego porque tenemos pesadillas, ¿verdad? O porque no podemos dormir. Entonces, lo ideal es, si nos gusta ver las noticias, verlas a mediodía, verlas en la tarde, verlos en un horario o en las mañanas, que después de escuchar las noticias, yo voy a poner mi atención también en otra cosa, me voy a distraer, voy a hacer cosas para que me ayudan como a relajarme, ¿verdad? Pero no antes de dormir. Hay muchos tés que nos ayudan a dormir, todos los tés de hierbitas, de florecitas, el té de tila, de azahar, todo eso sirve y realmente nos relaja y son buenos hábitos de sueño. ¿Qué más nos ayuda a mejorar el sueño? A lo mejor ya hicimos ejercicio en la mañana, pero algo que es delicioso es antes de dormir, estirarnos un poquito, estirarnos para un lado, para el otro, levantar los brazos, doblarnos, estirar las piernas, porque eso nos ayuda a eliminar tensión y bueno, que no estemos teniendo pues ese estado así negativo, ¿no? Difícil. Si nosotros ponemos una música, a lo mejor no demasiado rítmica, pero una música como clásica y nos movemos con la música, sacando el bailarín que habita en nuestro interior, con 1, 2 canciones, estamos hablando de 5 o 10 minutos, nosotros vamos a ver una gran diferencia en nuestros hábitos de dormir, ¿sí? ¿Qué más? Ayúdenme. ¿Qué más se les ocurre que favorece el sueño? Un ¿Qué baño tips? con agua tibia. Sí, muy bien, un bañito de agua tibia, claro, muy rico. ¿Qué más? Dejar las pantallas. Exacto. Qué importante es, María Luisa. Las pantallas, el teléfono, tienen una serie, o sea, emiten una energía o una frecuencia que nos afecta a nivel neurológico. Y esto, el estarlo viendo, genera endorfinas. Por eso es que nos apegamos a los teléfonos y casi nos volvemos adictos a los teléfonos. ¿Por qué? Porque todas las pantallas, los teléfonos nos hacen, hagan de cuenta que nos enganchan neurológicamente. Si yo estoy liberando endorfinas, me voy a sentir más despierta, más contenta, y entonces no quiero soltar mi teléfono por nada del mundo, ¿verdad? Como me siento. ¿Queda claro? Sacar Entonces, sacar la televisión de la recámara. sí, también, eso puede ser una muy buena estrategia, ¿verdad? Porque así no nos quedamos con la pantalla todo el tiempo y no me puedo dormir. Entonces, si la saco, voy a habituar a mi organismo que cuando entro a mi recámara y me acuesto en mi cama es para dormir, no para ver la tele, ¿verdad? Y eso ayuda también muchísimo. Muy bien, muy bien. ¿Qué más se les ocurre? Justo antes de Hacer dormir, oración. una meditación. Así. Ambas muy importante. Yo puedo hacer desde un ejercicio de relajación, puedo hacer una meditación y qué mejor si hago una oración, ¿verdad? Y si en mi oración agrego todo lo que puedo agradecer de ese día, va a ser una oración fabulosa, ¿verdad? Agradecerle a Dios todo lo que me dio ese día, háganlo. Mínimo 10 agradecimientos todas las noches a Dios por el día, por lo que vi, por lo que escuché, por lo que sentí.
por lo que viví ese día. 10 agradecimientos y van a ver que duermen como benditos. ¿Sale? Sí, vamos a hacerlo. Ok, muy bien. Ahora, la alimentación. También una buena alimentación nos sirve para eliminar el estrés, ¿sí? Si yo tengo una dieta balanceada, una dieta no de muchos condimentos, no de muchas grasas, pues mi organismo se mantiene trabajando bien, ¿verdad? Trabajando rítmicamente. Entonces, eso también me sirve. Entonces, la alimentación es también un punto como muy importante. El ejercicio físico. ¿Qué ejercicio es el que nos ayuda a eliminar el estrés? El ejercicio pero no como, el ejercicio aeróbico. El ejercicio aeróbico es el ejercicio que iniciamos en algún momento y que no paramos, no paramos, no paramos, no paramos hasta una media hora después, ¿sí? O de media hora en adelante, pero mínimo media hora. Puede ser caminar, correr, nadar, bicicleta, aunque sean aparatos fijos, una caminadora, una bicicleta, una escaladora, la elíptica, ¿verdad? Si a mí me gusta jugar fútbol y todo el tiempo estoy brincoteando y corro y camino y me muevo, se vuelve aeróbico. Claro que si estoy paradita a ver si llega el balón a mis pies, no va a ser aeróbico aunque esté en la cancha, ¿sí? Entonces el ejercicio aeróbico es un constante movimiento durante unas 30 minutos aproximadamente. El ejercicio aeróbico me va a hacer que se liberen los químicos de la felicidad. ¿Se acuerdan? El año pasado tuvimos ese tema, quienes hayan estado se han de acordar. Las hormonas de la felicidad son las endorfinas, dopamina, oxitocina, serotonina, y cuando nosotros hacemos ejercicio físico, se estimula la liberación de esas sustancias, se estimula y se hace, se hace esa estimulación, ¿sí? Ok. Ejercicios de relajación también nos ayudan. Ahora que en YouTube obtenemos todo, en Spotify, con el señor Google, hay muchos audios que nos ayudan a relajarnos, ¿no? Con una música agradable, poner nuestra atención en la música, en la respiración. Eso es fabuloso para relajarnos. La clave está en mover nuestros pensamientos y mi punto de atención. ¿En qué pienso? ¿Sí? Ahí, si yo pienso en una experiencia muy agradable cuando fui al mar, claro que voy a entrar a un estado de relajación muy agradable, ¿sí? Y bueno, evitar las drogas, evitar el alcohol, aunque sean drogas menores, como el cigarro, si las evitamos, pues vamos a tener un estado de salud mucho más óptimo, mayor bienestar físico, y eso nos permite eliminar el estrés. ¿Sí? Muy bien. Ok. ¿Qué más tenemos por aquí? Dice, estrategias para manejar el estrés. Mejora el conocimiento de ti mismo. ¿Por qué se les ocurre que esto nos ayuda a eliminar el estrés? ¿Qué será esto? ¿Nadie? Bueno, Fíjense, les creo voy a que ayudar. siempre Sí, es importante conocernos porque cuando tú sabes dónde empiezas aquello que te puede sacar de tu estabilidad emocional, ¿verdad? Entonces, para poder saber cómo poderlo manejar. Sí, ¿qué es lo que me estresa, verdad? A lo mejor, como el caso del jovencito que estaba haciendo el examen, ¿verdad? Sí. Entonces, claro. tener conciencia qué es lo que me estresa a mí, qué es lo que pasa conmigo cuando sucede algún evento, cuál es mi reacción, ¿verdad? Es el conocimiento de uno mismo, que es muy importante, ¿verdad? Así es, así es. Y cuando nos conocemos, entonces confío en mí, ¿verdad? Porque sé de qué soy capaz. También sé dónde están mis límites, pero bueno, sé dónde soy capaz, ¿verdad? Por un lado. Por otro lado, este,
cuando yo me conozco, pues entonces puedo hacer uso de lo que yo soy, digámoslo así, ¿verdad? Entonces, mientras más nos conozcamos, mucho mejor. Ustedes han de decir, claro que me conozco, sé mi nombre, a qué me dedico, dónde vivo, a qué hora salgo al pan, ¿verdad? Claro que me conozco. Bueno, el ser humano, sobre todo en nuestra cultura occidental, poco se conoce. ¿Por qué? Porque nuestra cultura nos enseña a poner nuestra atención en las cosas de afuera, siempre en lo externo. Y además nos refuerza mucho el hacer, 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 hacer. Y cuando estamos tan saturados de actividades, pues tengo poca atención hacia mi interior. El mundo oriental tradicional fomenta mucho prácticas como la soledad, el ocio, el silencio, como la oportunidad de entrar en sí mismo, ¿verdad? Y entonces tener la oportunidad de desde la nada, desde el silencio, conocerse, ¿verdad? Nosotros, fíjense cómo visualizamos las cosas. Nosotros decimos, si nosotros decimos, mm, se me fue por acordarme de algo que les quiero decir, perdón, voy de nuevo, ¿sí? Si nosotros estamos hablando de, por ejemplo, del ocio, si yo les digo, es que tengo un hijo que frecuentemente está ocioso, ustedes me van a decir, se va a perder ese muchacho, ponlo a hacer algo, que se meta a clases de algo, ¿verdad? Entonces, decimos la ociosidad es la madre de todos los vicios, ¿sí? El silencio es algo que poco conocemos. ¿Por qué? Porque el silencio generalmente creemos que es con la boca no hablar, pero el silencio verdadero es un estado de vacío interno, donde contactamos con nosotros mismos y donde también contactamos con Dios, ¿sí? Entonces el silencio es algo muy importante, pero en nuestra cultura occidental nos atemoriza el silencio. Entonces hablamos y hablamos, y si no, pensamos y pensamos, ¿verdad? Y y bueno, nos llenamos de ruido para no contactar con nosotros, ¿sí? Y bueno, la soledad. Si yo les digo que siento soledad, ustedes van a entender que yo siento algo negativo, que estoy padeciendo, ¿verdad? Pero la soledad, pues es también la oportunidad de estar conmigo mismo, ¿sí? Pero no lo disfrutamos así, ¿verdad? Decimos, siento mucha soledad y lo que estoy queriendo decir es siento abandono, siento vacío, un vacío de carencia y debería de ser esa oportunidad de estar conmigo, ¿sí? Entonces, es muy importante hacer prácticas de silencio, prácticas donde nos demos la oportunidad de estar solos, ¿verdad? De conocer cómo pienso, cómo siento, qué pasa conmigo. Es muy importante eso, ¿sí? Y bueno, pues mejorar el conocimiento de nosotros mismos. Luego viene el toma conciencia y responsabilidad de tus sentimientos. Esto es, no creer que los de afuera nos hacen enojar, nos ponen tristes. Esto me deprime, aquello me pone nervioso, me pone ansioso. No, eso es dejar la responsabilidad de mis emociones en lo de afuera, cuando en realidad yo tengo que asumir la responsabilidad y como verme desde a mí, ¿sí? Es decir, yo me enojo cuando bla, bla, bla. Yo me pongo triste, yo me deprimo, yo me angustio, pero cuando yo tomo la responsabilidad de mis emociones, lo que estoy haciendo es, tomo el control, ¿verdad? Tomo el control de lo que me pasa, ¿sí? Modifica el significado que le das a los eventos, cambia su marco. Ahorita les voy a hablar un poquito más de esto, me lo voy a brincar. Dice, expresa tu sentimiento asertivamente. Y asertivamente es con respeto, con la persona involucrada, en forma directa, ¿sí? Expresa tu sentimiento adecuadamente. Entonces,
no es tú me haces enojar, es yo me enojo, ¿sí? Ahora, ser asertivo, decir algo asertivamente, expresar un sentimiento asertivamente es porque hay un sentido para hacerlo, ¿verdad? No es nada más porque se me antojó, es porque tengo un sentido para llevarlo a cabo, ¿sí? Dice, la verdad se dice cuando hay un propósito para decirla. Si no, se opera el dicho que dice, calladitos nos vemos más bonitos, ¿verdad? Bien, dice, utiliza la respiración para controlar las emociones. Estoy muy estresada, estoy en un momento muy difícil. Respiremos profundo. Lo hicimos la vez pasada, no sé si lo han practicado. ¿Se acuerdan de poner las manos, uno aquí en el pecho, otro en el estómago? Inhalemos profundo y tratemos de que nuestro abdomen se infle. En lugar de esto no, más bien inhalemos e inflemos el estómago, ¿verdad? ¿Para qué? Para que nosotros podamos, a la hora de oxigenar, ¿qué pasa? Neurológicamente se cortan los impulsos. Entonces yo estoy muy estresada y por el estrés tengo una reacción impulsiva. Si yo respiro, voy a cortar el impulso a nivel de mi cerebro. Fíjense qué interesante. La respiración corta el funcionamiento del cerebro en ese sentido. Practica un deporte, escucha música. Yo no puedo evitar tener a lo mejor un trabajo donde hay muchos estresores. Ahorita necesito ese trabajo y bueno, voy a estar ahí por X situación o estoy estudiando una carrera muy pesada y no puedo evitar esos estresores. Pero lo que sí puedo evitar es quedarme en las onditas arriba, ¿sí? Y hacer que las onditas bajen para que se vuelva estrés funcional a través de practicar deportes, escuchar música, practicar cualquier actividad artística nos va a ayudar muchísimo, ¿sí? Las actividades artísticas despiertan las hormonas de la felicidad y entonces nos dan bienestar y nos relajan. A las personas que les gusta tejer, que les gusta bordar, que las manualidades, iluminar, dibujar mandalas, todo eso son actividades que nos permiten relajarnos, que nos permiten disminuir el estrés. Y además, pues son muy disfrutables, ¿verdad? Si nosotros jugamos, tenemos un juego de mesa, ¿qué va a pasar? Pues nos vamos a reír, vamos a disfrutar, vamos a estar bien, ¿sí? Dice, expresa tus emociones de forma simbólica. Esto es, cuando vivimos una situación muy difícil, que nos quedamos así hasta colapsados por la impresión o porque vivimos emociones muy fuertes, algo que nos ayuda mucho es, por ejemplo, escribir. Escribir, sobre todo si escribimos con nuestra mano izquierda. ¿Por qué con la mano izquierda? La mano izquierda está regida por el hemisferio derecho del cerebro. Y en esta parte del cerebro está el material inconsciente, están las emociones, está la parte artística. Si yo, una situación difícil que viví, con muchas emociones ahí atrapadas, me pongo a escribirla, ¿verdad? Con la mano izquierda y saco todo lo que traigo y lo pongo en ese papel y después quemo ese papel o lo rompo. Es una forma de sacar las emociones en forma simbólica, ¿verdad? Yo no me pude despedir de alguien muy importante para mí y cierro mis ojos, me relajo, me imagino a esa persona y hablo con esa persona y le expreso todo lo que necesito expresar. Es simbólico, es cierto, pero es sumamente terapéutico, nos va a ayudar muchísimo, ¿sí? Entonces son como otros tips que, bueno, también nos ayudan. Vamos a ver si tenemos algo más por aquí. ¿Verdad? Recuerden, esto lo vimos cuando hablamos de la felicidad, de que existen métodos y ejercicios que nos permiten generar las hormonas de la felicidad. Yo no puedo mandarle la orden a mi cerebro de que libere más
serotonina para que yo no me deprima, ¿verdad? Para que me viva feliz. Yo no puedo mandarle la orden, como sí puedo mandarle la orden a mi brazo de que sube o baje. Sin embargo, puedo tener métodos y ejercicios como el deporte, las actividades artísticas, el reírme, una actividad que disfruto, el baile, la música, que nos permiten generar hormonas de la felicidad. Y eso es un remedio antiestrés maravilloso. Podemos despertar los circuitos cerebrales diseñados para brindarnos un estado de bienestar a través de todas estas prácticas. La clave está en ser capaces de activar estos circuitos de manera voluntaria. Esto es, no esperar a que me suceda el bienestar, la relajación, el antiestrés, la felicidad. No, vamos nosotros con una actitud muy proactiva a generarla. Dice, de este modo podemos ser nuestros propios fabricantes de felicidad. ¿Sí? Muy bien. Recordemos, porque digo recordemos porque ya lo habíamos visto, pero como hace un año, creo que es válido volverlo a poner. ¿Qué hacen las personas, patrones de pensamiento y comportamientos en personas felices? ¿Sí? Que es el 40% de la causa de nuestra felicidad. Miren qué importante, los vínculos afectivos. La gente que se abre a querer a los demás sin poner tantas condiciones, tantas exigencias. Oigan, ponemos exigencias para querer al otro como creo que más que la NASA para contratarnos en un empleo, ¿eh? ¿Sí? O sea, somos demasiado exigentes con los otros para poder quererlos. Seamos más generosos con el amor y abramos nuestro corazón para querer y querer a cuanta gente podamos, ¿sí? Los vínculos afectivos son un antiestrés sumamente poderoso. Vive en la gratitud, por eso vamos a agradecer todas las noches, ¿verdad? Mínimo 10 agradecimientos de las cosas sencillas si ustedes quieren, pero 10 agradecimientos. Fomentan la ayuda a los demás, son optimistas ante el futuro, se enfocan en lo positivo y en el presente, hacen ejercicio físico constante. En todos lados sale lo del ejercicio, ¿verdad? Es que es muy importante, igual que los vínculos afectivos. Se comprometen con el sentido de su vida y, bueno, afrontan la adversidad, son resilientes. Esto es, ser resiliente es saber nutrirnos, enriquecernos con las cosas difíciles que nos tocan vivir. Pensar que vamos a tener una vida color de rosa, donde todo está resuelto, pues se me hace que va a estar muy complicado, ¿verdad? Ni en las películas de Disney sucede. Ya vimos al monito de Disney. Yo les digo, ni las princesas de Disney, todas las princesas de Disney tenían un problema, ¿no? Si no era una madrastra, tenían una bruja, se lo habían robado a sus papás, un encantamiento. Todas tenían un problema. Esto es, ni en Disney existen las vidas perfectas, pero tenemos que aprender a enriquecernos y a nutrirnos de lo positivo que nos da lo negativo. Y eso se convierte en la resiliencia. ¿Sí? Por último, hay que hacer nuestro programa permanente de aumento de felicidad con actividades muy claras, muy concretas. Si quieren actividades pequeñas para que los podamos hacer. Como decir, fíjense, cada vez que se te venga un pensamiento negativo sobre el futuro, ¿verdad? Y si me corren de mi trabajo, y si luego el dinero ya no nos alcanza, y si no le puedo pagar la universidad, y si me enfermo, y si, yo creo que todos lo hemos tenido esos pensamientos en algún momento. Digamos, no está sucediendo ahorita, ¿verdad? No está sucediendo ahorita, ¿sí? Lo de los agradecimientos, el cambiar nuestros pensamientos, eso nos va a ayudar muchísimo. ¿Sí? Voy a dejar de compartir aquí para poder verlos. ¿Cómo ven? ¿Les sirve? ¿Sí? Ok, muy bien. ¿Se acuerdan que hace 15 días tuvimos la invitación de tener listos 2 limpiapipas para el día de hoy?
¿Se acuerdan? Yo no. Miren, María Luisa sí tiene sus limpiapipas, ¿verdad? ¿Alguien más se acordó de los limpiapipas? Sí, Aura y Francisco, sí. Ahí los tienen. Ana Mendoza también. Ok, fíjense, Alejandro Ortega, ¿tiene sus limpiapipas o no? Se olvidaron. Bueno, no importa, no importa. Los limpiapipas, Teresa, ¿sí los tienes? No, es que no estuve en la otra clase y no sabía yo, discúlpeme. Bueno, muy bien, disculpada. Muy bien, no hay problema. Bueno, realmente son poquitos los que tienen sus limpiapipas. Rápidamente, en un minutito, les voy a pedir a los que tienen sus limpiapipas, tómenlos en la mano, prendan sus cámaras. No importa, no importa, gracias. Y con sus limpiapipas se van a hacer unos lentes que se puedan poner. Todos los que no tenemos limpiapipas, pues vamos a aprender de los demás, ¿sí? Les agradecemos que sí los hayan traído. Entonces, con toda su creatividad, se van a generar unos lentes que sí se puedan poner. Maurilio, ¿tienes tus limpiapipas? No, yo no estuve tampoco en la actividad pasada, pero sí hace con mis Ok. dedos. Muy bien, muy bien. Está bien. Dices, pero traigo los otros que me ayudan, ¿verdad? Teresa, se oye mucho ruido en tu audio. Ah, sí, permítame tantito, cierro la puerta. Sí. ¿Cómo van esos lentes, los creadores de los lentes? ¿Ahí van? Eso, Ana, muy bien. Muy bien. María Luisa, ¿cómo van los tuyos? Muy bien, Ana, y déjate tus lentes. ¿Quién más está haciendo lentes? Ya se me fueron. Aura y Francisco. Eso, muy bien, Ana. Bien, miren, no, pues no la podemos hacer completa porque nos faltan algunos, pero les platico un poquito. Si cada uno tuviera un par de limpiapipas, seguramente al hacerse sus lentes, ¿creen que quedarían igualitos los lentes? No, ¿verdad? Está difícil. De entrada, pues cada quien elegiría un color para sus limpiapipas, ¿verdad? Y bueno, la creatividad, el diseño, seguramente pues no sería exactamente igual, ¿verdad? ¿Cómo vas, María Luisa? Ya ponte tus lentes para seguir con el ejemplo. Eso, ahí vamos, ahí vamos. Tenemos nada más 2 lentes hechos, pero imagínense que tuviéramos 10, 20 lentes, muy bien, muy bonitos. Lo más seguro es que no tendríamos lentes iguales. Yo he hecho esta dinámica con grupos de 100 personas y cada quien tiene su imaginación, ¿verdad? ¿Quién los hace más cuadraditos, más redondos, más chiquitos, más grandotes? Cada quien tiene su estilo, su forma y cada quien hace sus lentes. ¿Estamos? ¿Sí? Ok, muy bien. Imagínense así como traen María Luisa y Ana. Imagínense que todos tenemos unos lentes invisibles creados por nuestra historia personal, por nuestra cultura, por la formación que nos dieron nuestros padres. Nos dieron toda una formación con nuestros lentes. ¿Verdad? Y son nuestros lentes. Esto es, cada uno de nosotros tiene unos lentes por los cuales mira la vida de una manera muy única y pensamos sobre los acontecimientos de una manera muy única. Si nosotros estuviéramos ahí con el del video, el señor del video, y vemos pasar al jefe que nos hace así como mala cara, seguramente cada quien a través de sus lentes tendría un pensamiento distinto, ¿sí? ¿Qué sucede? No podemos pensar lo mismo o exactamente igual de las situaciones. ¿Por qué? Porque cada quien tiene sus lentes. Algo que nos ayuda mucho a manejar el estrés
pues es reconocer que mucho del estrés tiene que ver con nuestras creencias, con nuestros pensamientos, con los marcos que decía ahí, es cómo enmarco una situación, ¿verdad? ¿Cómo interpreto una situación? Estos lentes son los generadores del estrés o son los que nos van a ayudar a eliminar el estrés, ¿sí? Entonces, algo que es interesante es, quiero manejar el estrés cada vez que tengo un evento que me cause una situación de estrés. Número uno, ¿qué estoy pensando? ¿Cómo lo estoy interpretando? ¿Verdad? Y muchas veces nada más el hecho de darme cuenta de cómo lo pienso, me baja todo el estrés, ¿verdad? Ahora, número dos, ¿verdad? Generen 3 posibles interpretaciones más, que también pueden ser, yo saludo a una persona y no me contesta. Lo primero que pienso es está enojada conmigo y reacciono. No, sí, yo también, ¿verdad? Pero ya identifiqué la primera interpretación, cómo se ve con mis lentes. Ahora voy a crear otras 3. No me oyó, a lo mejor está preocupada por algo y no me puso atención, ¿verdad? A lo mejor tiene un problema en el oído, ¿verdad? Lo trae tapado, ¿no? Entonces, son 3 posibles interpretaciones más. Entonces, eso nos va a ayudar bastante. Es como en los monitos en el video, es muy claro. No voy a probar, no podré comprar un coche. No, esos son unos lentes. Hay quienes sus lentes son muy oscuros y constantemente se sienten deprimidos, se sienten desesperanzados, acabados, porque todo lo ven oscuro, ¿verdad? Todo lo ven en negativo. Alguna vez se pusieron los lentes de la abuela, esos lentes que tenían mucho aumento, y entonces las formas se distorsionaban, uno veía como que se jalaba el piso, lo llegaron a usar, ¿sí? ¿Qué pasa ahí? Bueno, yo traigo unos lentes que distorsionan la realidad, ¿verdad? Distorsiono la realidad y pues se generan mis lentes. ¿Sí? Se genera una reacción, perdón. En base a lo que yo veo con mis lentes, se va a generar una reacción emocional. Este tema de los lentes es muy importante porque mis lentes generan realidades. ¿Queda claro? ¿Sí? Muchas gracias a nuestras modelos que nos hicieron el favor de ponerse sus lentes, ¿verdad? Imagínense 50 con lentes. Veríamos que no hay lentes iguales. Por lo tanto, no tenemos que querer que todos piensen iguales a nosotros, ¿verdad? Me causó un fuerte dolor de cabeza. ¿Qué? ¿Los lentes o qué será? ¿Qué será? Espero que no sea el curso, nada más, ¿verdad? Los lentes. Cuando Los lentes. los de mi abuelita, era una niña y me dio curiosidad y los usé y después no aguantaba el dolor de cabeza, nunca más los volví a usar, me sirvió la experiencia. La experiencia, así pasa cuando nos ponemos unos lentes que distorsionan, ¿verdad? Que no nos dejan ver con objetividad. Claro, ahí porque pues tenía una graduación que no era la correcta o que no la necesitaba, pero así nos pasa en la vida. Entonces, este ejercicio de los lentes es como una metáfora, nada más para que lo podamos comprender más, ¿sí? Muy bien, pues el tiempo se nos va bien rápido, ¿verdad? Se nos va rapidito el tiempo. ¿Tienen alguna duda? Ahorita es el momento. Muy bien. ¿Alguna duda? ¿Algo, que nos compartan, que les ayude a eliminar el estrés? ¿Mm? Bueno, A mí me gustó mucho el ejemplo, sí, a mí me gustó mucho el ejemplo de los anteojos porque es la manera de cómo podemos ver a los demás, ¿verdad? Y
Y muchas veces hacemos un criterio de una persona y que realmente no es así, ¿verdad? Si pudiéramos ponernos esos anteojos, veríamos que es una situación completamente diferente. Entonces me gustó mucho ese ejemplo. Así es, qué bueno, Ana Rosa, me da mucho gusto. Fíjense, cuando tenemos la oportunidad de convivir con personas que han crecido en países que tienen una cultura muy contrastante con la de nosotros, no sé, alguien de la India, alguien de Japón, de China, ¿no? Tenemos, podemos ver con mucha claridad la diferencia en los lentes, ¿verdad? Cómo, pues, ellos tienen costumbres y valores que contrastan totalmente con nuestra forma de vivir, ¿sí? Si nosotros nos vamos a Arabia o Egipto, vamos a ver que las mujeres, pues, viven en una situación bien distinta, ¿verdad? A las mexicanas, y todo es cuestión de creencias y de sus lentes. Esto lo vemos claramente con personas de otras partes del mundo, pero vámonos al interior de nuestro hogar, ¿sí? Podemos ver en una familia donde hay varios hijos, cómo dentro de los hijos está el sol y está la luna, ¿verdad? Está el cielo y está el infierno, o sea, en el sentido de que hay hijos que uno dice, qué curioso, creciendo en la misma historia, con los mismos padres, e hijos totalmente distintos, ¿verdad? Con mentalidades opuestas. Qué situaciones como tan difíciles, ¿verdad? Entonces, hay que reconocer que no pensamos igual, aunque tengamos una formación similar, una misma educación, un mismo código de vida, nuestra religión que nos une, no pensamos lo mismo, ¿sí? De hecho, lo que cada uno de nosotros comprende sobre lo que es Dios, pues es único, depende de nuestros lentes, ¿verdad? Si todos fuimos al mismo catecismo y nos dijeron, Dios es nuestro Padre, ¿sí? Todos vamos a analogar lo que es Dios con nuestra experiencia de lo que es Padre, papá, ¿verdad? Si yo tuve un papá amoroso, presente, cálido, qué bendición. Eso voy a traspolar a mi concepto de Dios. Pero si yo tuve un papá violento, un papá agresivo, un papá que me atemoriza, también lo voy a traspolar a mi imagen de Dios, ¿verdad? Y luego, qué susto, la catequista dice que Dios está en todos lados. Qué susto, ¿verdad? Si pienso que eso es Dios, o si pienso de Dios como un Dios permisivo que permite las cosas malas, ¿no? Porque cada vez que nos pasa una desgracia, no falta una vocecita de, para algo te lo mandó Dios. ¿Sí lo han escuchado? ¿Sí? Es que Sí. Dios quiere que aprendas algo, ¿sí? Es como concebir a Dios que nos manda cosas malas para aprender, ¿verdad? Digo, es muy atrevido de mi parte hablarles de Dios delante del padre Arturo, ¿verdad? Va a decir zapatero a tu zapato, perdón, padre, pero nos relacionamos con Dios desde nuestra condición humana, ¿verdad? Es lo único que tenemos para comprender lo que es Dios o la vivencia de Dios, ¿sí? Y aquí entran fuertemente nuestros lentes. Entonces, conclusiones. No todo lo que pienso es la verdad absoluta, ¿verdad? Mis lentes generan un tipo de pensamiento y aunque tengamos la misma formación, vamos a tener nuestras grandes diferencias. Ocupémonos en ver cómo piensan los demás, ¿verdad? Ocupémonos en comprender como, como, este, mm, pues sí, en, como ver cómo son los lentes de los otros, ¿verdad? Cómo miran la vida a los otros. Sí, hay un libro que a lo mejor conocen, se titula Los hombres son de Marte y las mujeres son de Venus, ¿verdad? Así se llama, es el título, y habla como de todas las diferencias que tenemos entre hombres y mujeres. Y es real, ¿no? Tenemos diferencias cerebrales, tenemos diferencias hormonales. No podemos mirar la vida con los mismos lentes. Entonces, nuestros lentes causan grandes diferencias. ¿Sí? Bien.
Muy bien, aquí están agradeciendo. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Otra conclusión. No aspiremos a tener una vida perfecta, una vida sin estrés. Eso no existe. Lo que existe es una vida donde yo a propósito me relajo y genero que el estrés sea mi aliado, que me sirva como una fuerza que nos sirve, que nos protege, que nos cuida, pero que luego me relajo a propósito para equilibrarlo, ¿verdad? Y trabajemos con nuestros estresores psicológicos, ahí tenemos mucha tarea, ¿verdad? Para que no vivamos en continuo estrés. ¿Sí? Eso sí como un poquito de resumen. ¿Les parece? Marta, estaba recordando, por ejemplo, la vida de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Siempre vivió en constante persecución, en constante sus enemigos siempre, y ese estrés él lo manejó de una forma, decía que el Señor siempre se retiraba a orar, ¿verdad? Se agarraba fuerza de esa forma. Y yo creo que nosotros como cristianos debemos ejercitar eso porque la persecución de los cristianos siempre ha existido. Entonces, el estrés también es una forma de gestionar ir ejercitándonos en la vida cristiana cuando nos persiguen como cristianos, ¿verdad? Cuando los otros no ven el punto de vista de Dios, que por eso, por ejemplo, los profetas son enviados, ¿verdad? Para guiarnos en ese caminar y cómo nosotros somos asertivos, cómo nosotros tenemos la mente y podemos escuchar la voz de Dios cuando nos habla a través de un profeta. Entonces es importante también otra cosa, no homogeneizar a las personas, porque todos somos diferentes y nuestra cercanía con Dios de una manera u otra, cada quien la ha recibido diferente, pero eso no quiere decir que sea un mismo sentir y que, y que nos lleve conjuntamente a todos a vivir en paz, ¿verdad? A vivir en armonía. Entonces siempre recordar lo que Jesús vivió y que sea nuestro mayor ejemplo. Creo que tener eso también, un ejemplo, ¿verdad? Un prototipo, un modelo nos ayuda a que nosotros miremos hacia ese punto fijo, ¿verdad? Hacia la meta que queremos. Eso también nos ayuda a superar el estrés y a manejar el estrés. Que esas dificultades no nos limiten, ¿verdad? O no nos crean conflictos demasiado grandes que no podamos manejar. Creo que es una forma también. Sí, así es. Muchas gracias, Jenny, por todo tu comentario. Gracias. Porque, gracias a ti, Marta. Eh, Muy bien, pues estamos sobre tiempo. Yo les agradezco muchísimo todos sus comentarios en el chat. Me da mucha alegría pues que exista este grupo. De verdad, muchas gracias, Padre Arturo, por este trabajo y por esta iniciativa de fomentar el crecimiento en el área humana, que es tan importante, ¿verdad? Queremos tener una relación con Dios fuerte, queremos tener una espiritualidad que nos llene de vida, tenemos que cuidar todo lo que somos, lo físico, lo humano, lo emocional, todo lo que somos porque somos una unidad. Sí, entonces de verdad, muchas gracias, Padre Arturo. Gracias. Gracias a ti, Marta, por tu disponibilidad. Y pues qué bueno que la lluvia no te impidió estar con Sí. nosotros. Fue muy a tiempo y pues te agradecemos este esfuerzo también. No, muchas gracias, Padre. Es todo un gusto, ¿verdad? Pues muchas bendiciones para todos. Gracias por esto y estoy a sus órdenes con muchísimo gusto. Cuídense y que Dios los bendiga. ¿Sí? Gracias, Marta. Gracias, bonita noche. Buenas noches. Hasta luego. Bye bye.